Abrimos entonces ahora el foro a ustedes. Sergio, no sé si van circulando una pregunta, no sé si hay más preguntas escritas. Van a ir llegando, bueno, no sé si aquí a ver. Buenas tardes, pues una vez más estamos acá. Luz, otra vez mirándote, qué gusto. Y sí, nos hacen falta muchas luz no en el país, en el mundo. Mi nombre es Rosa Luz Fernández, vengo de la delegación Iztacalco. Y me quedé desde el principio con las imágenes, Marisa. Pues es que el chip lo tienen desde que suben esos cabrones por la escalera, ¿no? Venga, la viola, está ciega, la justicia. Pues yo también me hago el ciego. Perdón, creo que por aquí nosotros no. Los papeles en el archivero, sí, échenlos. ¿Están ensangrentados? Quémenlos. No, porque vayan a contaminar. No, entiérrenlos. O sea, creo que también el chip viene desde ahí, desde lo que ellos van leyendo, van viendo, van actuando diario. Es bien fregón el arte, pero a veces el arte nos da mensajes subliminales muy fuertes. Y la otra parte bien triste, nosotros, por ejemplo, en la casa de ustedes, luego vamos el canal de la judicatura y dicen, hijos de la fregada, o sea, no hay ni a cuál irle de los magistrados. Son gente ya muy adulta, que seguramente en 1871 ya conocían las leyes, lo digo con todo respeto a la gente adulta mayor, pero digo, pues si se quedaron en el homicidio, para ellos las mujeres no contamos, para ellos las mujeres somos un cero a la izquierda, y es algo muy triste porque además luego las magistradas también le atoran, ¿no? Yo tuve un problema con pensión alimentaria y tenía violencia de género ejercida por el juez, y el juez agarró la puntada de decirme, digo, es que sabe que estoy sufriendo violencia de género. Y el tipo me dijo, ¿de parte de quién, señora? Le dije, de usted. ¡Qué barbaridad! Usted debería de denunciarme. Ese cinismo tuvo. Entonces piensas en un asunto de una pensión alimentaria, te dicen eso, pues para un feminicidio es más fuerte. Yo la verdad sí vine siguiendo mucho el caso de Marisela. Nos hizo favor Luz en una anterior reunión que tuvimos aquí también en la torre, de presentarnos un video de cómo estaba el asunto, cómo iba el juicio, y salimos indignados y vimos este video y hoy lo volvemos a vivir y seguimos siendo indignados. Pero ¿saben cuál es el problema, compañeros? Nos indignamos aquí en el medio de la cueva, pero allá afuera no nos indignamos. Cuando nos llaman a la marcha, cuando nos llaman a la firma, cuando nos llaman a acercarnos por firma electrónica vía internet, no nos acercamos. Vemos un correo cadena de que cómo suenan los celulares, en friega lo abrimos. Pero es bien raro, yo lo veo en mi trabajo, es bien raro que las compañeras que trabajan en género abran correos de la naturaleza en cuestión de apoyo a mujeres, de apoyo a varones, porque el género no solamente somos las mujeres, también son los varones, porque también son violentados. Yo creo que el chip es que quienes deberían de estar sentados, o hay que darles cursos, o qué sé yo, es desde los magistrados, desde el señor que se sienta en los pinos y a veces va al Zócalo. Creo que desde ahí, ¿no? Eso es lo que quería comentar, y pues que no dejemos de acercarnos a estos espacios. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir ser muy puntual y objetivo. En primera instancia, muchas felicidades por todo el trabajo que he hecho en Chihuahua. Por desgracia no puedo compartir que sea un logro que se aumente la pena por el simple hecho de que el sujeto pasivo del delito sea una mujer, porque retomo el ejemplo de la doctora Magaloni. Si alguien asalta a dos personas y a las dos las mata, y en Chihuahua una de ellas es mujer y el otro es hombre, le van a dar penas distintas, y no fue feminicidio. Existe, como lo dijo la doctora Nadia, algo que ya es el homicidio calificado, que incluye las agravantes por género, que incluye las agravantes por confianza, que incluye las agravantes por superioridad en fuerza del sujeto activo del delito. ¿De qué nos serviría ahora tipificar el feminicidio si seguimos teniendo una tasa de impunidad del 99%? Sería, como dice el director de la Facultad de Derecho, pongamos en el artículo 1 de la Constitución, se prohíbe ser corrupto. Y con eso seguramente se va a acabar la corrupción. Y con eso seguramente se van a acabar los feminicidios. No, los feminicidios se van a acabar con educación, se van a acabar con acceso de hombres, mujeres, homosexuales, ancianos, indígenas a la justicia, porque también hay otros grupos que no están siendo considerados y que, por ejemplo, en la Ciudad de México son más vulnerables.
Hay más crímenes de odio en contra de los homosexuales en el Distrito Federal que en contra de las mujeres en el Distrito Federal, y no por eso se está tipificando un homofobicidio o como sea el término jurídico adecuado. Por último, me gustaría recibir una aclaración de esta estadística de 446 feminicidios en Chihuahua, si es con base en la definición del código, porque si es con base en la definición del código de Chihuahua, evidentemente la estadística tendría que haber crecido en 2009 y 2010 por la guerra contra el narcotráfico, y entonces la tasa real sería la que se viene manejando en los años anteriores. Si fuera por feminicidio, por cuestiones de odio de género, entonces evidentemente es un foco rojo que esté en 446. Muchas gracias. Bueno, sí, así. Okay. Bueno, miren, el tema que tiene, habría que haber hecho un análisis más profundo, que no es el espacio para hablar lo que está sucediendo con las mujeres en el contexto del crimen organizado. Y obviamente, si antes, decía yo, nos mataban por putas, porque a partir de cómo estaba vestida la mujer, ahora nos matan por narcas, de tal manera que esos feminicidios se dan, porque en ocasiones se queda solamente en el imaginario, que solamente hay dos tipos de feminicidio, el que se comete por violencia familiar y el que se comete con violencia sexual, ¿sí? Pero hay otros fenómenos que se están presentando actualmente en el estado de Chihuahua, que ni las mujeres son violadas, pero tampoco son parejas. Son aquellas que pueden ser las hermanas, las tías, las madres de las personas que están en el crimen organizado, en las líneas de, bueno, en todas esas gentes que ustedes ya saben, luego me regreso a mi pueblo y ya. Pero bueno, entonces de tal manera que esos son feminicidios también. Y entonces, ¿cómo vas a acreditar ahí la violencia de género? O sea, o por eso, ¿cómo vas a decir en el sentido de que por género se entiende esto y esto? Entonces, por eso les digo, es muy complicado, no es tan simple como decir, bueno, pues tiene que haber como la violencia sistémica sexual o la violencia familiar. Hay otro tipo de feminicidio que se está cometiendo actualmente en el estado de Chihuahua y que tiene que ver con esas estadísticas. Sí, el problema que tenemos es de registro. Recuerden una cosa, y aquí traigo a colación al Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad del ICESI, que hizo la denuncia el semestre pasado. El problema que tenemos es que las estadísticas oficiales de INEGI, para considerar como relevante esta información, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que serán las válidas. De ahí en fuera, la metodología para medir es el problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que no es solamente numérico o cuestión de separar hombre-mujer. Tiene toda una connotación, lo habían mencionado, de abuso de poder, de también violación a derechos humanos y también lo que es la discriminación, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, todo esto cómo se construye estadísticamente, porque las estadísticas no cuadran. Y otro dato, hay un banco específico, quien quiera toda la información, por ahí dejé algún material que se les va a hacer llegar. Si alguien quiere información estadística, porque es lo que he estado trabajando, con lo que hizo la agencia sueca de investigación en Guatemala, lo que hizo el Centro de Estudios Reina Sofía para la violencia. O sea, he estado trabajando con un equipo en materia de estadística para ver cómo lo medimos. Yo les puedo decir que lo más importante es exactamente las características específicas, porque si numéricamente son más hombres contra mujeres, pero porque hay un subregistro también en esto. Entonces habría que ver esto desde un punto de vista también estadístico y construir esta estadística con perspectiva de género. Hola, muy buenas tardes. Pues se agradecen este tipo de eventos, de temas tan relevantes y con múltiples actores de la sociedad o del área política. ¿Sí? ¿Está bien? A mí solamente me gustaría hacer dos reflexiones rápidamente antes de lo del video, de lo que es feminicidio. Me parece que la tipificación del feminicidio debe estar ahí ya, para que se empiecen a crear políticas criminales, que es todo este protocolo, y políticas públicas como las que está participando el juez orgullosamente, ¿no? De igualdad.
A partir de ahí, yo les invitaría a una reflexión. Hablamos de que se está aprobando la reforma constitucional al artículo número 1, en el cual, ahora sí, dentro de nuestra Constitución, existen derechos humanos. Algo que era verdaderamente complicado traer aquí. ¿Por qué? Porque teníamos que invocar primero control de convencionalidad, tenemos que generar una serie de situaciones complicadas. Con esto, se me abre la duda una cuestión conforme al video. Hay un derecho, hay una declaración que se llama Declaración de Defensores de Derechos Humanos, la cual ahí hay derechos, justamente el derecho a promover los derechos humanos. Y aquí, en esta definición, no nos dice que tiene que ser un licenciado en Derecho, no nos dice que tiene que ser un psicólogo. Nos dice que puede ser cualquier persona, desde un maestro hasta una madre de familia. ¿Y qué pasó en Juárez? Una madre de familia, simple y sencillamente, así lo quiero dejar. Entonces, ¿dónde está esta protección internacional o que tiene el Estado mexicano la obligación de cumplir? ¿Por qué? Porque tenemos a muchas activistas, tenemos a muchos defensores de derechos humanos. Aquí tenemos en la mesa por lo menos a 6, 7. Entonces, todas estas personas también deben de tener ese derecho impreso y ese derecho a hacerlo válido ante las autoridades. Bueno, agradezco mucho la atención y lo dejo también a un pequeño debate. Gracias. Buenas tardes. Primero, gracias por las pláticas que nos acaban de dar, han sido realmente ilustrativas. Bueno, yo soy del estado de Oaxaca, ¿no? Y desde 1994 las mujeres de Oaxaca, bueno, es más, es centenario el carácter de las mujeres de Oaxaca, que siempre pasan a defender a su familia, a defender a sus derechos, a defenderse a sí mismas, ¿no? Y la mujer ismeña siempre ha sido tomada como el estereotipo de mujer tenaz, guerrillera, o sea, se me hace que es para mí un estereotipo algo digamos, gastado, pero lo quiero traer a colación porque también existe la otra voz, ¿no? La voz de la mujer oaxaqueña, que es, ya lo mencionaban en muchos artículos, triplemente discriminada, porque es pobre, porque es indígena y porque es mujer, ¿no? Entonces, tratando de hacer esta misma visión un poquito más hacia atrás, viendo el aspecto más general del panorama de la mujer en el país, ¿no? Que realmente las indígenas no son pocas y las pobres son todavía muchas menos. ¿Cómo atacar, por ejemplo, este tema que decían, ¿no? El chip no solamente en el juez que va a juzgar, sino que la misma sociedad está juzgando constantemente el papel que esté desarrollando cada una de las personas, sea mujer o sea hombre, dentro del contexto social. Y cómo adaptar esta realidad social de que somos un país altamente discriminador hacia estos pequeños núcleos, o a veces no tan pequeños, que son altamente vulnerables a asuntos como ¿no? Como las matanzas, en este caso específico de las mujeres en Chihuahua, ¿no? Cómo las reformas jurídicas no se quedan solamente como eso, como una reforma jurídica, sino también el paso que tienen que dar hacia un discurso político y hacia una conciencia social, para que el problema se elimine, digamos, en la raíz, ¿no? No solamente es ver caso por caso y ver cómo se resuelve, ¿no? Sino afortunadas las que tienen acceso a la información e incluso a un juicio, a que se les haga justicia, pero y todas las que no. Sí, por lo compartido y escuchado en esta mesa y en este auditorio, me quedo con la sensación de que estamos en una situación paradojal, conflictiva y tensa. Paradojal porque hace un tiempo platicábamos en un seminario con la doctora Marisa sobre cómo la ley es usada para abusar la ley. O sea, el uso de la ley para abusar la ley. Esa es la situación paradojal. La situación conflictiva que yo escucho es como entre si se tipifica o no se tipifica, o si se identifican los crímenes de odio en contra de las mujeres. Y me parece que sí es importante, sobre todo pensando en otros procesos o en otros contextos históricos. Por ejemplo, en Estados Unidos fue muy importante tipificar
tipificar los crímenes de odio en contra de gente de color, gente pobre y gente de color. Al mismo tiempo había esta tensión de, bueno, pero ¿por qué no abarcamos a todo, a los pobres, a los pobres blancos, a los negros, a todos, a las mujeres de color, a todos? Y había una tensión en términos jurídicos, ¿no? Entonces, escucho lo paradójico, lo conflictivo y lo tenso de esta discusión, pero a mí me gustaría que nos dijeran y que nos compartieran desde sus espacios para llevarnos como un impulso, una sensación de esperanza de esta mesa, porque me parece que el grito de Marisela nos exige también eso, ¿verdad? Como, no sé si conciliar la paradoja, la tensión y la conflictividad, no sé, a lo mejor no se tiene que conciliar, pero sí llevarnos algo como con ese grito y como pensar qué podemos hacer desde la universidad, si proponer un nuevo contrato social donde haya una gramática feminista en todos sus ámbitos, en la política, en lo económico, en lo jurídico, o qué hacer. Muchas gracias. Vamos a tomar 2 preguntas más y vamos a dar una respuesta a esta y otra. Gracias. Soy Gabriel Morales del Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud. Nosotros lo que queremos agradecer mucho es la oportunidad de asistir a este debate, porque pone de relieve que la situación para definir feminicidio y para instaurar políticas públicas derivadas de ahí es mucho más compleja de lo que puede parecer en un principio, y eso pues ya es bastante bueno. También es bueno poder mirar el debate serio entre gente buena que tiene años de trabajo en todo esto y que entonces pues hace ver que es, junto con esta complejidad del debate, también enriquecedor entender o aprender por qué los principios generales pueden ser tan difíciles de aplicar en la práctica concreta, y también como que nos van trazando tareas para asumir en cada uno de los campos de estudio, de aplicación, de desarrollo, y también eso es algo que se agradece mucho. Me parece a mí que también hay que agradecer el hecho de que hay un 8 de marzo y así por el estilo. Entonces, yo lo que sí quisiera agregar solamente es que queda claro que una ley que prohíba la corrupción, como ya dijo el compañero, por sí mismo es demasiado poco, pero si no se define qué es corrupción y qué tipo de pena se aplicará a quien cometa actos de corrupción y todo eso, pues estamos completamente desarmados. Por eso yo creo que no es baladí la cuestión de cómo definir lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se debe y lo que no se debe hacer, y lo que nos toca como sociedad para mantener un estado de derecho desde nuestra práctica cotidiana. Y en ese sentido me parece que, estando claro que no bastará con definir jurídicamente el feminicidio, con tipificarlo en todos los códigos penales, etc., queda sin embargo todavía pendiente la tarea de cómo educar a funcionarios y funcionarios, de cómo impulsar políticas de salud, de acceso a la justicia, de funcionarios públicos, etcétera, que permitan que esto pues pase de ser simplemente una declaración legal a una aplicación más formal de todos estos principios que tan interesantemente se han ido exponiendo. Muchas gracias. Una más y ya. Muy bien, entonces vamos a dar la palabra a la mesa. No sé si la pregunta de Coco, qué hacer, cómo nos vamos, cómo dotamos a este grito de sentido y las demás tensiones que se han marcado. No sé si alguien quiere. Bueno, pues aquí es un ámbito académico y al menos a mí lo que me ha gustado hacer desde criminología es investigación de campo, en donde está pasando todo esto. Me dicen, estás en los lugares donde, bueno, ahorita donde estábamos haciendo el estudio, que es una primera parte, está dentro de los 10 lugares más delicados. ¿Qué hace la universidad? Primera, el 8 de marzo se inauguró por parte de la UNAM el Museo de la Mujer, que es una referencia cultural. Otra, esta misma semana se anunció por parte de la rectoría o del rector que se va a crear la licenciatura en Ciencias Forenses, y aquí es una petición al pueblo, porque ellos acercarnos
porque la perspectiva de género no se toma en cuenta en la formación de los forenses. Entonces el juez, yo creo que sí podría acercarse a esta licenciatura, porque sí está muy bien saber cómo recoger un pelo, sí está bien cómo utilizar la ciencia y la tecnología, pero si no tenemos perspectiva de género, al final lo que van a decir, sí, ella, lo que comentaba ahorita Lucha, la mataron porque ella lo propició, fue una víctima propiciatoria, y por ahí hay un libro muy bueno, yo todo lo hago con libros, a las niñas buenas no les pasa nada malo, y eso no es cierto. Que no salgan de su casa para que no les pase nada, tampoco es cierto. Entonces hay propuesta, la Facultad de Derecho creó la especialidad de Género y Derecho, y también ahorita está ahí en puerta la de Victimología. Entonces yo creo que las propuestas están desde la UNAM, desde una manera también muy académica, pero hay que acercarnos a estas propuestas para que tengan la perspectiva de género, porque el estándar que se va a formar de nuevos forenses, si no tienen esta perspectiva de género, pues va a seguir el nivel de impunidad al final, ¿no? Entonces esa sería mi petición para el pueblo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, vamos a concluir nada más contestándole a Coco y ofreciendo una posibilidad a la mesa. Aquí tenemos un escritor, un analista, un periodista, tenemos abogadas, tenemos activistas, tenemos académicas, que juntos y juntas vamos a hacer la historia de un grito. ¿Cómo se hace historia de un grito y de un alarido de esa manera? No se hace nada más desde los juicios orales, se hace de los juicios orales con perspectiva de género, cambiando la impronta autoritaria, pero también la impronta de discriminación en contra de las mujeres, en contra de los indígenas, en contra de los homosexuales. Se hace también aludiendo a la formación cultural. Vayan por favor a la Suprema Corte de Justicia, pidan una visita guiada, vean por dónde transitan los ministros todos los días, se llama Los 7 Pecados más 1, ahí está todo. Está todo, tiene perspectiva de género y varios niveles, tiene varias dimensiones, están los expedientes, están los papeles, están los ataúdes de folders con nombres, está la dimensión pedagógica, llevémoslo al salón de clase, hay que hacer estudios de caso, cada quien en su salón de clase se lleva el grito de Marisela, en su dimensión jurídica, en su dimensión pedagógica, en su dimensión cultural y en su dimensión literaria. Le podemos pedir a Sergio que el siguiente libro sea la historia de un grito, y entre todos, desde lo cultural, lo pedagógico, lo político, lo jurídico, juntarnos y tratar de descifrar y de apropiarnos de ese alarido y dotarle de sentido y de alivio. Y muchas gracias. No sé si... De hecho, en honor de mi compañera Marisela, quiero decirles, bueno, pues que todavía los hijos yo continuamente voy al paso para verlos con ellos, continuamente los hijos, el hermano, las hijas ahorita están en un proceso para buscar, como la familia no se vio aquí, todavía otros casos que tendrían que verse, como nos faltó tiempo, ¿no?, para hablar de Susana, nos faltó tiempo para hablar de los Reyes, pero ellas están en un proceso migratorio ahorita para buscar el asilo político, y estamos en una campaña importante ante el gobierno de Estados Unidos, pues para que no los trate como delincuentes, están presos. Logramos la liberación de Heidi, la pequeña, que es de 3 años, que estuvo desde que murió Marisela, todos estos meses estuvo apartada de toda su familia en Houston. Y bueno, pues yo decirles que les voy a dejar aquí para su biblioteca esto que escribimos del feminicidio de Marisela Escobedo, un crimen de Estado, que todavía está pendiente la sentencia de casación que fue apelada con un tribunal, en un tribunal colegiado que se encuentra ahorita actualmente en Juárez, lo estamos ayudando. Y también les voy a dejar este libro, El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, que pues es el trabajo que hemos hecho ahí, y finalmente pues una petición. El día de mañana hay reunión con el gobernador. Como ustedes saben, el gobierno de Chihuahua fue muy rápido y muy ágil para quitarnos la placa conmemorativa, que no duró más que unas horas, pero ha sido lento para la justicia hacia Rubí, hacia Marisela y hacia las mujeres. Hemos estado también enfrentando una situación difícil, las defensoras de derechos humanos en aquella entidad, y pues el acompañamiento de ustedes. Como saben,
La denuncia internacional y nacional fue lo que posibilitó sacar el feminicidio y posicionar. Creo que el acompañamiento de ustedes en estos momentos es fundamental. Gracias. Petición de Lourdes Enríquez, por cierto, que fue una de las gentes que proveyó de preguntas y de sustrato a esta mesa. Muchas gracias, Lourdes. A Claudia de Anda y a Mariana Gómez también muchísimas gracias. A Arely, Alicia, gracias por su participación. Y Lourdes me pide que si pueden hacer un esfuerzo, cada quien así de pasa, para decir con qué se quedan de esta mesa, qué tarea nos llevamos y qué tenemos que resolver. Bueno, simplemente yo quisiera añadir que los avances han sido extraordinarios en este tema, en esta lucha. De lo que es, evoco un poco los años 90 y los primeros denuncios sobre asesinatos cruentos con extrema violencia sexual en Ciudad Juárez y Chihuahua. A ese momento, en el 2011, pues si uno lo ve retrospectivamente, realmente ha habido avances maravillosos, extraordinarios. Por desgracia, la impunidad persiste. Pero justo por la memoria de las víctimas tenemos que seguir con la convicción absoluta de que tenemos la razón, que estamos encontrando mejores formas de tener mejor la razón para compartirla, para hacer una sociedad infinitamente mejor que la que nos tocó vivir. Yo creo que en esto no tengo la menor duda de que no hay ni paradoja, ni duda, ni me siento mal, al contrario. Creo yo que a pesar del dolor que hay de por medio de las víctimas, de las familias, por haberlo compartido, nos queda la sensación de que se ha avanzado mucho. Y hay gente valiosísima, sobre todo las mujeres que hemos escuchado esta tarde, proponiendo formas extraordinarias de mejorar nuestras vidas. A mí me parece un principio de vida y esperanza inobjetable. Yo me quedo con la mejor de las sensaciones para compartirla a los demás. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo con todavía todos los dilemas que hay para transformar la justicia. Pero yo coincido, o sea, cada vez con más claridad, con más fuerza, estamos discutiendo los temas que tienen que ver con el sistema de justicia. Y me da mucha alegría. O sea, realmente siento que todo el sexenio de Calderón fue un sexenio dedicado a la seguridad, donde los temas de justicia quedaron súper debajo de la alfombra y parecía que valía todo con tal de tener seguridad, ¿no? Y creo que paulatinamente México está volviendo a ver a la justicia como un mejor lugar para pegarnos, para dejar de ser una sociedad tan violenta. Y yo sí me apuesto a la justicia, yo siempre he creído que esa es una mejor apuesta que el ejercicio de la fuerza. Entonces me da mucho gusto porque creo que como que lo vengo sintiendo permanentemente en el último año, que los temas de justicia, justicia en sentido amplio, no nada más el sistema de justicia, sino de justicia social, de justicia, cómo nos entendemos y cómo pacificamos nuestros conflictos, cómo podemos llegar a acuerdos, cómo podemos dejar de ser una sociedad tan violenta. Eso creo que tienen que ser las razones, las pruebas, los argumentos, la capacidad de persuasión, la posibilidad de escuchar al otro, y eso te permite un buen sistema de justicia. Si eso sucede, entonces tenemos un buen sistema de justicia. Y me da gusto saber que cada vez hay una sociedad que más se mueve hacia allá, o sea, que todos queremos de alguna forma ver un México más justo, y quizá no lleno de pistolas y armamentos y muertes. Gracias. Bueno, yo rápidamente para contestar, creo que todas somos víctimas de este sistema. Entonces, la mejor, creo que enseñanza, lo que yo he aprendido, es dejar de ser víctima y convertirnos en defensoras de derechos humanos. Creo que necesitamos muchas defensoras de derechos humanos en el país, a partir de que vivimos en una epidemia de violación de derechos humanos, especialmente en mi estado, y es ahí cuando tenemos que estar. Gracias. Bueno, pues muy breve, hay que estudiar mucho y aquí hay muchos estudiantes. Ahorita tenemos nuestra convocatoria de posgrados del CIESTAS abierta.
y tenemos una línea, tenemos de maestría y doctorado, y tenemos una línea en maestría que se llama Violencias, Géneros y Sexualidades Diversas. Están invitados a revisar estas convocatorias, y si a alguien le interesa, y pues a seguir fortaleciendo pues todo lo que hacemos desde nuestras trincheras. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Diversidad sin Violencia, y tenemos una colección de 7 libros, ya publicamos 3, aquí nada más traigo uno, que es un libro de Juan Vargas. Él es psicólogo, terapeuta de Ciudad Juárez, y él es un hombre que desde que yo lo conocí en el 2001 ha estado trabajando para armar un programa, un modelo de atención a hombres emisores de violencia, y apenas acaba de registrar su asociación civil, y aquí está el libro de él que forma parte de nuestra colección. También tenemos materiales audiovisuales, y tenemos un cómic que ya va a salir pronto, que es precisamente un cómic sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, pues hay que trabajar mucho en todo lo que a cada quien nos corresponde, como estudiantes, como académicas, como defensoras, legisladoras, etcétera, etcétera. Y agradezco mucho el haber compartido esta mesa con tanta sabiduría y pues todos los aportes que nos han dado. Gracias. Bueno, agradecerles por su paciencia y por la amable invitación que tuve. Yo me llevo de tarea, en noviembre voy a estar en Argentina, me autorizaron a abrir la mesa de feminicidios para el tercer Congreso de Violencia, Abuso y Maltrato, con la temática de derechos de las víctimas. Haré llegar al juez la información, porque si pueden, vamos a hacer esta base de intercambio, porque América Latina está interesada en estos temas, y me decían, ¿no te da pena poner en vergüenza tu país? No es que no lo está poniendo uno en pena. Después de ver las imágenes que vimos, pues más pena me da no hacer nada, ¿no? Entonces, está esa oferta, y sobre todo revisar lo que está haciendo la universidad en materia pericial, que tenga perspectiva de género. Todo lo que haga tenga esta visión, y seguir trabajando sobre una cultura de equidad y género. Gracias. Bueno, pues yo me voy con una gran satisfacción de saber que quienes estuvieron antes que nosotras hicieron un buen trabajo, y que nosotras estamos haciendo bien la tarea en estar impulsando no solamente reformas legislativas y propuestas y un gran debate, que además nos falta muchísimo más discusión y más aporte. También me queda la satisfacción de ver que aquí por lo menos veo a futuros abogados y abogadas que van a tener una perspectiva de género y una perspectiva de derechos humanos. Y creo que esa es la forma en que también vamos a aportar para cambiar el chip, porque el día de mañana van a ser litigantes, van a ser magistrados, van a ser ministros, que créanlo, algún día se van a morir o hay que cambiarlos. Entonces, ustedes van a llegar a esos puestos y vamos a cambiar también el chip de esa manera. Gracias por la invitación. Bueno, yo me quedo llena de energía y convencida de la función de la academia. La función de la academia es vincular la cultura. Aquí empezamos en la Suprema Corte de Justicia, en el Palacio de Justicia, al lado del Zócalo, viendo por dónde ingresan los magistrados a hacer sus actividades cotidianas, viendo que ingresan por los 7 pecados capitales y más, con la tremenda tarea de hilvanar literatura, relato, discurso, sistema, juicio oral, pedagogía, y la forma más depurada, inteligente y contundente de la perspectiva de género. Eso es lo que tenemos que ir indagando, y es lo que tenemos que ir entretejiendo entre todos estos espacios. Quiero agradecerles, ya lo hice, a Lourdes Enríquez, a Claudia de Anda, a Mariana Gómez, a todos ustedes que están aquí con nosotros, y al auditorio, y a continuar con todos estos foros y con todas estas discusiones. Muchas gracias. Mariana, ¿tú querías algo? Nada más informarles, el libro que trae Lucha está también en la mesa de publicaciones, por si alguien tiene interés. Muchas gracias.